Antropofonías, conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Antropofonías, el programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy vamos a conversar sobre un trabajo pionero en la interpretación de la estatuaria de San Agustín. Se trata de una investigación que se basa en una metodología que usa elementos tanto de la etnografía como de la arqueología. Hablaremos sobre jaguares y chamanes, el texto de Héctor Llanos, profesor de la Universidad Nacional, quien publicó este análisis innovador hace justamente 30 años. Hoy quiero darle la bienvenida a Luisa Sánchez, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana, quien a partir de hoy nos va a acompañar por unos episodios en reemplazo de Ana María González, a quien esperamos tener pronto de regreso. Luisa, bienvenida a Antropofonías y un placer que nos acompañes. Hola Vladimir, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de acompañarles y hoy estamos conmemorando los 90 años del Parque San Agustín, 80 años del Parque de Tierra Adentro y 30 años de la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de estos dos. Por eso quisiéramos invitarlos a que consulten la página del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, vean la agenda, las actividades que tienen programadas y también la iniciativa Parques con Memoria. Comunidades antropofónicas. En esta sección Comunidades Antropofónicas normalmente compartimos algunos testimonios de personas que viven en los territorios de los cuales estamos hablando, de investigadores e investigadoras que trabajan justamente sobre esos temas también. Y hoy, a propósito de San Agustín, quisiéramos compartirles el testimonio de Hernán Daza, un guía turístico de San Agustín, quien nos muestra cómo ha cambiado la interpretación a partir de los años 60 y poco a poco se ha ido abandonando esas viejas interpretaciones que pensaban que las estatuas de San Agustín eran dioses. Hoy la ciencia ya ha entrado a explicar que las estatuas no son dioses ni guerreros, son chamanes con un conocimiento que está vivo en las culturas ancestrales, copanes, arhuacos, sionas, inganos y de más adentro del Amazonas, del sur del continente. Y podemos sentir en cada escultura vibra la energía no de un pueblo, sino de diversos pueblos del sur de América. Gracias. A continuación vamos a escuchar a Nilson Pérez de la Vereda Mesitas, quien nos va a hablar de los procesos comunitarios y de la preocupación de la comunidad por el deterioro progresivo de las estatuas de San Agustín. Pues yo creo que todo se reduciría a una frase que un año atrás se empezó con un trabajo que era una comparsa que se llama Memoria de Piedra. Y yo creo que hoy reduciría todo lo que yo pienso a esa frase, y es la frase ¿qué será de nosotros? Entonces eso encierra como la preocupación de qué puede ser de la estatuaria en un tiempo no muy lejano, de 10, 20, 30 años, incluso con los que quieren repatriar, porque no sabemos si en realidad se puede hacer. Identidades en diálogo. Hoy vamos a conversar con el profesor Héctor Llanos, gran inspiración para antropólogos, arqueólogos e historiadores. Héctor ya nos estaba contando quién es él, de dónde viene todo este bagaje de su formación, porque Héctor es arquitecto, dibujante, historiador, pero mejor que lo cuente él en sus palabras. Sí, gracias Vladimir, gracias Luisa por esta invitación, que es un maravilloso espacio de divulgación. En pocas palabras puedo decir que para haber llegado a ese libro que terminó siendo muy conocido, Los chamanes jaguares de San Agustín, que precisamente fue publicado en 1995 cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad a los parques de San Agustín, a los parques arqueológicos. Tuve la oportunidad que cuando uno tiene 20 años no sabe para dónde va, pero por suerte entré a una facultad de arquitectura 3 años que, como les decía, me enseñaron a dibujar, porque es que los arqueólogos tienen muchas fallas con el dibujo, ¿cierto? Y la arqueología hay que pensarla en tercera dimensión.
Luego me descubrí que yo no servía para construir edificios de apartamentos, ni de oficinas, ni centros comerciales. Eso no me interesaba, entonces me pasé a historia. Y ahí me gradué y tuve la posibilidad de tener como maestro al arqueólogo, que luego va a ser muy conocido, Julio César Cubillos, en la región arqueológica de San José. Y yo fui tan atrevido de joven que le dije, como me decían mis amigos, lo cogió al doctor Cubillos cansado, subiendo al alto de las patas, porque él tenía fama de que él, a estilo antiguo, la autoridad es el maestro y los arqueólogos no querían alumnos, preferían trabajadores del campo, porque decían que los alumnos eran problemáticos. Bueno, eso es otra historia. Pero resulta que le dije, doctor Cubillos, yo quiero hacer la tesis de grado de historiador de la cultura. Me dice, eso no es posible, porque usted no es antropólogo ni arqueólogo. Yo le dije, no, claro, doctor Cubillos, usted tiene toda la razón, pero yo sé dibujar y puedo hacer una clasificación de la estatuaria. Me dijo, eso sí, lo hablamos en Cali, porque yo estaba viviendo en Cali. Y ahí fue que mi puerta de entrada. Pero mire que, Vladimir, con tu intervención me haces pensar que yo empecé por la estatuaria como dibujante. O sea, memoricé, yo me sabía de memoria los ojos, lo que llevan en las manos, los collares, bueno, todo, porque me tocó tomar 100 pies de fotografía, en esa época eran negativos y luego copia en papel, para poder clasificarlas. Y fue la primera clasificación que se hizo formal, con la formación de arquitecto. Entonces ahí ya se me metieron en mi mente los demonios o los ángeles, todo irónicamente hablando de la cultura de San Agustín. Héctor, hablemos de la ubicación geográfica de San Agustín porque es un sitio estratégico y a partir de allí vamos a poder desarrollar esta conversación. ¿Dónde está ubicado San Agustín estratégicamente? Eso es muy importante porque todos los colombianos, yo creo que como mínimo sabemos que Colombia, cuando viene la cordillera magnífica de los Andes, como centros culturales civilizatorios, al llegar a la frontera con Colombia se divide en 3 ramales, que eso nos hace únicos en Sudamérica, porque tenemos 3 cordilleras no tan altas como la Mole de los Andes en el Perú, ¿cierto? Y eso generó el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena, ¿cierto? Y San Agustín está nada menos que donde nace en la Laguna de la Magdalena, en el macizo colombiano, nace el río Magdalena, desciende y va bordeando 2 cordilleras, una la oriental y la otra la central, que es el macizo colombiano, ¿cierto? Y la oriental, ahí viene lo importante, limita con la Alta Amazonia, que es que los colombianos decimos cordillera de los Andes y no, el Amazonas es la selva de tierras bajas tropicales planas, con ciertas protuberancias muy antiguas como Chiribiquete, por ejemplo, pero resulta que es que la Alta Amazonia es el Alto Caquetá y el Alto Putumayo, se llama Alta Amazonia. Entonces lo enfatizo porque decir Alto Magdalena, los arqueólogos separaban la cultura de San Agustín. No, eso es del Alto Magdalena y quién sabe para dónde fueron, para tierra adentro. Pero resulta que hay pasos naturales, como han sido investigados por los geógrafos, que a pie se puede llegar al río Caquetá, se puede llegar hasta Florencia, se puede llegar hasta Mocoa. Y ahí está el esplendor del mundo amazónico. Justo estamos conmemorando 90 años del Parque San Agustín e Iznos. Y quisiera preguntarte, Héctor, para las personas que quizás nos escuchan por primera vez y que no han tenido contacto con esta zona, ¿cómo definirías tú la cultura agustiniana? ¿Existe una cultura agustiniana? ¿Qué quiere decir para ti ese concepto? Entiendo las comillas de cultura agustiniana. Estoy completamente de acuerdo y hay gente que propuso hace varias décadas que había que cambiarle el nombre porque precisamente sabemos que es San Agustín, el gran padre de la iglesia que fundó el cristianismo con Santo Tomás, ¿cierto? Y otros padres de la iglesia. Pero es que yo también digo, cambiarle el nombre a una cultura que desde hace 200 años se conoce como San Agustín, nos genera un conflicto de clasificación. Todos los autores que han trabajado, todos los libros que se han publicado, la gente decía llamarla Uyumbe, que por cierto creo que es de origen quechua, no sabemos qué lengua hablaba la cultura de San Agustín.
Pero yo creo que quitando, el problema sería que fuéramos colonialistas y dijéramos, vivan los misioneros que destruyeron las culturas indígenas. No, San Agustín hace parte de la historia de Colombia, porque aquí hubo franciscanos, o jesuitas, o dominicos, bueno, casi todas las órdenes, y de ahí resultamos nosotros, los que estamos vivos en el presente. Yo soy heredero de cosas indígenas prehispánicas, pero soy heredero católico de un cristianismo popular lleno de fiestas. Aquí las fiestas eran, no ve que los puentes ahora son el único país que tiene tantos lunes festivos. Lo volvimos, de acuerdo a la sociedad capitalista, ferias, fiestas, maravilloso, pero antes eran fiestas de guardar religioso. Bueno, yo quisiera preguntarte sobre las estatuas que, como nos mencionabas, fue lo que te introdujo a esta cultura. Cuando nosotros hablamos de San Agustín y de estas estatuas, pues normalmente se menciona que corresponden a tú me corregirás por supuesto, corresponden a los entierros de unas personas notables, de unos líderes, pero fundamentalmente unos líderes religiosos, chamanes. Pero hasta allí llegamos. ¿Qué es lo que tú has podido avanzar frente a la interpretación de esas personas que estaban enterradas en esos montículos en San Agustín? En realidad yo quiero hacer una pequeña referencia porque yo no me inventé y usaste la palabra para mí más apropiada, chamán. Yo no estoy de acuerdo que se llamen las estatuas dioses o sacerdotes, no. Eso es puro colonialismo, eurocentrismo de los investigadores pioneros de la región del sur del Alto Magdalena, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Tú me preguntas por qué llegué allá. Porque Preuss, que fue el pionero de la arqueología moderna, de 1903 estuvo en San Agustín y en el 14, y él fue el que propuso esto, teóricamente hablando. Para poder conocer estas estatuas, saber sus significados, tenemos que ir a conocer los mitos vivos. Y se fue para el Caquetá. Y una gran obra de él es la religión de los Huitotos, de los Murinane. Y luego se va para la Sierra Nevada de Santa Marta como pionero y tenemos una de las mejores transcripciones de los mitos de la Sierra Nevada. En la época llamaban Cagabas. Entonces, en ese sentido, yo diría que yo retomo eso y de ahí en adelante todo el mundo le llamó la atención la estatuaria. Por eso se declaró, la UNESCO lo declaró bien imprescindible en la humanidad. No hay en América, no quiero ser colombiano que exagera todo, nos comparamos siempre con el mundo por complejo de inferioridad. La única cultura que se desarrolló tanta estatuaria con una arquitectura prehistórica, la palabra no me gusta, pero bueno, de dólmenes, de grandes lajas y en la mitad colocaron una estatua. Y hay como 400 estatuas que fueron de carácter funerario. Entonces, eso es insólito. Los incas hicieron ciudades de México, los mayas, los aztecas, pero en Colombia, en el sur del Alto Magdalena, con la influencia amazónica, se inventaron un arte escultórico, como que decía la gente solamente tallaba estatuas y hacía cerámica, además de eso, claro, eso actividades económicas. Tú nos decías entonces, hablábamos ahorita de las estatuas como algo único en esta región y en este mundo prehispánico. ¿Tú podrías de pronto contarnos qué se dice de por qué la gente dejó de tallar estatuas? Sí, muy buena pregunta porque los arqueólogos todavía no pueden darte una respuesta. Mi planteamiento, que yo digo hipotético, porque en San Agustín hay muy buenas excavaciones, tenemos una cronología muy detallada. El problema no es de información empírica, el problema es que yo creo que nosotros estamos pretendiendo interpretar los cambios históricos prehispánicos con nuestra mentalidad occidental. Entonces, en ese sentido, la región arqueológica de San Agustín tiene un privilegio que es que la conocemos empíricamente, pero que produce un cambio social y económico en una cultura prehispánica que es diferente a Europa y a Norteamérica o a Occidente o a la China oriental, ¿cierto? No, eso es muy difícil.
Eso de pronto tenemos que recurrir a los antropólogos que nos dicen cómo manejan ellos el tiempo y el espacio, que es muy diferente a cómo lo manejamos nosotros. Nosotros le imponemos esos conceptos. Y ahí viene, para responderte un poco hipotéticamente, que sabemos que hubo cambios climáticos, que eso, la modernidad permite conocer los cambios climáticos. Y coincide que cuando cambian los estilos alfareros, que eso es un cambio histórico, es una prueba empírica de cambio histórico, cambió el clima. Nosotros encontramos en Pitalito, en el Valle de la Hoyos, a orillas del río, la quebrada Cálamo, un sitio de vivienda, y en el siglo II antes de Cristo hubo una inundación, se desmadró la quebrada. Encontramos capas de arena que hicieron que se fueran. En ese periodo que fue con el cambio del formativo al clásico, que vino el esplendor de la cultura, el clima mejoró. ¿Qué es mejorar en un país tropical? Que no llueva tanto y que no haya veranos prolongados, ¿cierto? Que es lo que todavía estamos viviendo las consecuencias. Entonces, los indígenas cambiaron, pero ahí el cambio no fue radical. Siguieron construyendo tumbas parecidas, no muy profundas, con lajas de piedra. ¡Pum! Pero de un momento a otro empezaron a hacer montículos artificiales para enterrar a unos señores que tú llamas precisamente chamanes, de acuerdo a la estatuaria, que le colocaron una estatua al frente de su tumba y enterraron a sus parientes a los lados. Entonces, pero cuando viene el siglo VI, el clima vuelve a cambiar. Entonces, volvió a empeorar el clima, volvió a llover. Bueno, pero es una cosmovisión que se relacionaba necesariamente con otras culturas que estaban cerca y lejos. Cuéntanos cuál es esa aproximación que tú haces a las culturas próximas, pero también a esas culturas que están más abajo en la alta Amazonía, y particularmente con los Huitoto, que es el tema que trabajas en tu obra. Sí, bueno, eso yo cuando hablo estoy hablando con la herencia que recibí como arqueólogo de otros investigadores muy importantes, que no lo voy a mencionar porque no es el momento, pero te respondo después de esa aclaración de que el macizo colombiano no solamente es importante porque la llamamos la estrella fluvial, porque ahí nacen de los ríos más caudalosos de Colombia, ¿cierto? Pues fuera del Amazonas o de otros ríos que no nacen necesariamente en el macizo, pero tenemos unas características muy especiales, y es que tenemos los 3 pisos térmicos inmediatos. Ya lo otro es entrar en detalle a comparar que lo que te decía ahora, que en Mocó encontramos la cerámica más antigua de San Agustín, del Alto Magdalena, la encontramos, me imagino, en el Piedemonte. O sea que San Agustín tuvo que ver con la Amazonia. Yo no voy a decir subieron o bajaron, eso todavía no es posible porque nos falta muchísima arqueología. Lamentablemente toda la alta Amazonia casi no sabemos nada. Nosotros fuimos de los pioneros que hicimos un recorrido de todo el Alto Caquetá, tomando muestras cerámicas, encontramos que había cerámicas tardías, que había cerámica antigua. El mundo indígena lo queremos resumir rápidamente y son miles de años de historia. Héctor, en tu obra las conexiones toman un lugar muy importante, y como nos contabas, pues esta conexión con la Amazonía ha sido una preocupación muy importante a lo largo de tu trabajo. Quisiera preguntarte por la figura del jaguar. ¿Qué podrías contarnos sobre eso? Qué bueno que me hagas esa pregunta porque me emociono y las preguntas son tan complejas que nos daría para muchos programas. La pregunta es, ¿por qué es el jaguar? ¿Por qué no fue la danta? ¿Por qué no fue la anaconda? Aunque son el borugo, la boruga. Pero es que ahí es donde yo digo que los arqueólogos tienen que saber de etología, de comportamientos de los animales. Y cuando yo descubrí eso, empecé a buscar libros de ¿cómo? Los jaguares. Uno dice, el tigrillo, el ocelote, el puma, los gaticos que tenemos en la casa ahora con más cariño como antes, y resulta que es que el jaguar es un animal tan inteligente que tiene comportamientos. Yo no voy a hacer un resumen del jaguar, pero por ejemplo el jaguar vive solo, tiene un territorialidad, no se puede meter otro macho, y solamente está con la hembra cuando llega el periodo de reproducción. El jaguar es excelente nadador,
vive en todos los nichos ecológicos. Se sube a los árboles, como los micos. Tiene una sensibilidad, un olfato, una vista terrible, pues para la presa que él va a cazar. Tiene una piel que lo camufla. Y, bueno, está en todas partes. Entonces, los indígenas observaban durante siglos la sabiduría de los animales, se apropiaron y descubrieron que el jaguar era... Entonces, yo creo que todos los grupos humanos veían los parientes de todas las especies que llamamos el jaguar, y entonces aquí los chamanes del Amazonas entendieron que el jaguar era... Le tienen demasiado respeto. Le tienen tanto respeto que en sus estados de trance se transforman en jaguares, que es un símbolo de mucho poder. Tú no puedes ser jaguar, ni ninguno podemos ser jaguar, se necesita ser chamán. Y esa es la sabiduría que ellos aprendieron en rituales y que acumularon durante siglos. Pero tuviste conexiones en la representación del jaguar en la estatuaria San Agustín y la mitología amazónica. ¿Puedes ampliarnos un poquito de eso? Sí, eso es muy importante porque es un problema metodológico. Los arqueólogos cogían una estatua de la mesita el montículo occidental y lo comparaban con un pedazo de un mito. Es que mire, que esto se parece que aquí dice que tiene una mano puesta en el pecho. No, eso no lo podemos aceptar porque estamos hablando de cosmovisiones, que es lo más complejo que hay de pensamiento, ¿cierto? Las cosmovisiones. Entonces, claro, yo propuse que no podíamos comparar una estatua con un dato de la crónica de Pedro, de Juan Fray Pedro Simón. No, eso es equivocado científicamente porque eso es descontextualizar la información. Entonces, yo hice un estudio sistemático en lenguaje científico de toda la estatuaria y descubrí que había un personaje central que era ese señor que tiene cuerpo humano, que lleva coronas de plumas como las de los chamanes amazónicos, que lleva collares de chaquiras, que lleva brazaletes, que lleva narigueras, que lleva armas, que lleva un caracol y un palillo para mambear coca. Entonces, cuando yo ya comparé el sistema simbólico de la estatuaria, representado en piedra, y lo comparé, me tocó aprender de mitologías para hacer estudios sistemáticos y no comparar una estatua con un dato mítico, vivo, sino... vi que había coincidencia de sistemas de pensar. Quisiera preguntarte si en el mundo amazónico has visto también influencias de ese mundo más central o más andino, por ejemplo, en la mitología indígena amazónica, en la mitología muru y muina, si encuentras figuras o elementos simbólicos que también generen esa similitud. Luisa, estás tocando temas demasiado maravillosos por la importancia. Mira, te resumo, aunque sea esquemático. Durante décadas la antropología americana y la arqueología siempre subvaloró el mundo de la Amazonia, porque eran selvas, salvajes, bárbaros, allá eso, la muerte, y hoy en día estamos diciendo todo lo contrario, ¿cierto? Pero bueno, entonces siempre bajaban de los Andes los civilizados, tratábamos ese modelo etnocéntrico occidental de que los incas son más civilizados que los del Amazonas, y decían, no, es que los del Amazonas bajaron unos y poblaron esas selvas y lograron sobrevivir, eran unas culturas elementales, sencillitas, y resulta que después los arqueólogos como Letro en el Perú encontró que era al revés. Y Lucho Lumbreras, que le decíamos cariñosamente al arqueólogo más importante que ha tenido el Perú, y él decía, subieron, y eso se está comprobando en Chavín de Huántar, que el felino está en la ciudad, en la cultura de Chavín, está en todas las culturas de la costa. Entonces la selva se engrandeció porque la yuca, en Chavín han encontrado representadas talladas matas de yuca, que es de tierra caliente. Entonces ahí viene de que la selva amazónica, que gracias a hoy en día ya no estamos diciendo esas barbaridades que se decía antes, de que Bogotá era la ciudad más civilizada por estar en el mejor clima de Colombia, no. La selva es civilizada también, pero lo que pasa es que son diferentes maneras de civilización, ¿cierto? Entonces, todo ese pensamiento mítico que llamamos ahora, que ha sido investigado por antropólogos, se subió
y le dio origen a culturas como Chavín, y luego los incas heredan, que son los últimos cuando llega Pizarro, el conquistador, que heredan esa sabiduría de la costa pacífica de Nazca, de Chavín, de los Paracas, y en México fue lo mismo. El Golfo de México y la selva bajas como llaman en México, son importantísimas, y ahí termino. Fue la gran civilización de los mayas, que estaba en medio de la selva, y los suramericanos subvalorábamos a la Amazonia. Hoy en día sabemos que ahí está el origen de la vida y que si no la salvamos nos vamos a morir de pronto muy rápido. Otra de las conexiones que haces entre el mundo agustiniano y el mundo amazónico tiene que ver con la maloca y con los montículos. ¿Cómo haces esa conexión? Que hablas además de todas formas de una cosmogonía y de una organización del espacio que relaciona estos dos mundos del Alto Amazonas y de San Agustín. Háblanos un poquito de eso, por favor. Ese tema sí que es valioso porque es consecuente con lo que he tratado de decir antes en las intervenciones anteriores. El territorio cósmico, empecemos rápidamente, Vladimir, que creo que lo habíamos hablado antes. En el mundo amazónico los ríos son ejes cósmicos. O sea, cósmicos es como la Vía Láctea, ¿cierto? Que para nosotros la geografía es acá en la Tierra, no. El cosmos tiene que, el Sol, la Luna, la Vía Láctea tiene que ver con la Tierra y con otros mundos, ¿cierto? Entonces, haciendo esa aclaración, nosotros encontramos que en San Agustín había un calendario, que eso se proponía, pero teóricamente, hipotéticamente, no. En la Shakira hay 3 relieves que están adorando al sol cuando nace cada año, el 21 o 22 del solsticio, el equinoccio, bueno, el equinoccio y solsticio. Y luego encontramos, cuando empezamos a decir, bueno, pero es que en el mundo amazónico hay algo que es el eje cósmico, las malocas, que son estas grandes casas comunales, rituales y para vivir dentro de ellas, con las familias, ¿cierto? Y debería haber una maloca. Bueno, puede aparecer una planta de vivienda como maloca, ¿cierto? Pero lo que tú estás, fue una idea muy genial, porque creo que fue hablando con el profesor Pineda, Roberto Pineda, que una vez él venía del mundo amazónico y yo venía de los miles de años antes del presente, y hablando, y él me decía, pero Héctor, es que las malocas tienen que aparecer. Yo decía, ay, pero es que los montículos son malocas. Porque ¿qué es un montículo? Una leve loma artificial que cubre una tumba de un chamán jaguar, ¿cierto? Con todos sus poderíos. Y resulta que alrededor le enterraron sus parientes. Por ejemplo, cuando se muere un chamán en el río Caquetá, ¿qué hacen con el cadáver? Le tienen tanto respeto que lo entierran dentro de la maloca y la abandonan para construir otra. No se puede vivir con el poder del muerto, que sigue con su poderío, ¿cierto? Y hay diálogos con los espíritus de los chamanes. Entonces, en San Agustín los montículos nos coincidían, una cúpula, un techo, que es el montículo, cubriendo la tumba de un chamán, y al frente símbolos de poder, que en el mundo amazónico se tallaron estatuas. Lo que pasa es que eso se perdió por la cuestión misionera, ¿cierto?, de los religiosos. Pero a las malocas de los Muruminanes tenían las Janare, estatuas talladas de madera, porque es que en la Amazonas no hay rocas, no hay piedras. En Chiribiquete sí, o en la Lindosa, pero en el río Caquetá no hay piedras. Hay rocas muy antiguas abajo, pero las piedritas que encontramos para que los indígenas las tallaran no hay. Entonces no podían hacer estatuas en piedra, y había una masculina y otra femenina, y las colocaban a la entrada. La maloca tiene 2 entradas, una al este y otra al occidente. Y eso, los montículos nosotros encontramos, todos estaban orientados con respecto al sol. Todos. No hay ni uno que mire hacia el occidente. El señor que está enterrado está mirando al sol y está como en las malocas. Héctor, hemos hablado de chamanes, de jaguares, incluso de caracoles, de malocas, de todas estas referencias que encontramos en ambos mundos culturales, en el de la Amazonía, pero también en el de San Agustín.
quisiera preguntarte por las plantas de poder, porque muchas veces también asociamos o en las interpretaciones que hemos hecho de esa estatuaria también hay veces pensamos que estas figuras del doble yo o que ciertos símbolos concretos o ciertos modelos de la estatuaria podrían hacer referencia a esas plantas de poder. ¿Tú cómo lo ves? Sí, hasta ahora te respondo por lo negativo. No, por ejemplo, no hay pruebas de que exista el yagé, que es una de las principales plantas sagradas o enteógenos, como es preferible llamarlas, porque hoy en día estamos en una sociedad narcotizada, la economía mundial, ¿cierto? Entonces, haciendo esa aclaración, no se ha encontrado ni pruebas de un relieve que diga este es el bejuco del yagé. No, pero sí hemos encontrado pruebas de la coca, el caracol para mampear, como se necesita para producir la reacción química, ¿cierto?, en la boca. Pero, digamos, yo creo que directamente no es, de pronto ni la sembraban ahí, y si consumieron yagé, el yagé no se da en San Agustín, en el Alto Magdalena, es en la selva. Entonces la comerciaron, la intercambiaron, o de pronto sus parientes vivían en la selva. Es lo que no sabemos, ¿cierto? Entonces hay pruebas indirectas, pero además que esas pruebas de enteógenos, de plantas sagradas que permiten alterar o modificar o trascender la conciencia, que esa es una maravilla. Nosotros sufrimos porque nuestro inconsciente nos atormenta, porque lo reprimimos. Los indígenas no reprimen lo que nosotros llamamos inconsciente. Ellos sueñan despiertos, y eso la gente lo puede experimentar todavía con el yagé. No se pierde la conciencia y tú entras en una dimensión entre ves luces, ves animales, ves de acuerdo a tu inconsciente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pero la iconografía, la oca felina, eso está, eso es un chamán con colmillos, es porque alucinó y pudo entrar en contacto con el espíritu de los jaguares. No, pero hay un mito también, hay un elemento simbólico muy importante en el Amazonas y es la anaconda, que se remite a los mitos de origen. Qué bueno que me menciones la anaconda porque el jaguar es masculino. Okay. Entonces, es la gran madre. Imagínate, le gana al jaguar. La anaconda no solamente la madre de todos los seres humanos, sino de los animales también. Y hay algo que te menciono, aunque te voy a responder directamente en la anaconda. La madre es el agua, son los ríos, es la lluvia, y es la fuente de lavapatas. La fuente de lavapatas, ahora vamos a hablar de eso. Uh-huh. No hay felinos. Entonces surgió la pregunta, ¿por qué no hay? Si por todas partes hay chamanes, jaguares. Bueno, pero te respondo la anaconda. Una vez que establecimos que el río Magdalena podía ser un eje cósmico, como lo era el Caquetá para los Murinane, ¿cuál es el mito de origen? Que llegó una anaconda y descendió de occidente a oriente. Ahí suena como raro porque todo el mundo dice, el sol nace en oriente. No, del occidente desciende por ese caudal y en su vientre lleva a los primeros seres humanos y los va depositando a ambos lados de la orilla del río Caquetá, y de ahí nació la humanidad. Imagínate la dimensión universal o cósmica que tiene ese mito. Entonces la anaconda es la gran madre. ¿Y ese occidente sería el macizo colombiano? Sí, claro, donde nace el Magdalena. No, yo no podía como arqueólogo de San Agustín no conocer el Valle de las Papas y el Páramo del Letrero, porque es que la gente confunde Valle de las Papas con el Páramo del Letrero. Pero tuve el privilegio de hacer un proyecto desde ahí hasta Mocoa, con alumnos de la universidad y colegas de la Nacional. Y resulta que encontramos que el agua es la anaconda y es el río, ¿cierto? Y es de ahí del río nace el árbol de la vida, donde nacen todos los seres vivos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la madre es fundamental y hecho como un mensaje. Nosotros cometemos el error de llamar eso dioses. No, nada que ver con el monoteísmo judeocristiano, ni con el de los protestantes, ni con otros dioses, no. Es una anaconda. Y es que para los indígenas la anaconda es la madre. No es que para nosotros es un animal peligroso y por suerte ya están prohibiendo matarlo, pero nadie se atreve a tocar una anaconda.
y el jaguar puede luchar con la anaconda como sucedió en México, ¿cierto? Dos fuerzas muy poderosas luchan. Incluso para los muiscas, aquí en la sabana de Bogotá, las serpientes son llamadas también madres de agua. Sí, madres de agua, claro. Yo creo que la serpiente, como el felino, está en casi todas las culturas prehispánicas de América. Una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Héctor, tú has desarrollado una metodología comparativa que pues da las reflexiones de las cuales hemos conversado. Bueno, ¿qué piensan los colegas? ¿Cómo ha sido la recepción que ha tenido esta metodología? El problema que yo tengo es con los teóricos. Que a mí que me vengan a decir que un modelo, que la cultura de San Agustín, la palabra evolución no existe en estas culturas. Y para Occidente evolución es fundamental. Entonces te pongo ese ejemplo. Pero la acogida, yo creo que fue muy atrevido, lo cual me satisface. ¿Cuántos años después del 95? ¿Ahora cuántos años son? Bueno, no sé, rápidamente al 2030 años de haberse publicado el libro. Si soy honesto, mis colegas no lo aceptaron. Solamente una niña muy joven de los Andes, que no voy a decir el nombre, que me la encontré en un viaje en un avión a Popayán a un congreso, y ella como buena joven fue atrevida. Y me dice, ¿usted es el profesor Llanos? Y le dije, sí, claro. Y me dice, no, pues es que mire, yo admiro mucho su trabajo, sus excavaciones, pero cuando me empecé a leer el libro Los chamanes jaguares de Austin, dejé de leerlo porque eso no es ciencia. Fue tan honesta que me dijo eso. Especular, comparando. Los arqueólogos le tienen pánico a imaginarse el pensamiento de la cultura indígena, es porque no hay pruebas empíricas. Como que si el pensamiento fuera tan directo como la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, yo sinceramente no tuve, y hubo algo maravilloso, que la gente que no era arqueóloga les pareció buenísimo el libro. Entonces empecé a recibir comentarios de México, de otros países, de artistas, de psicólogos, de sociólogos. ¡Ay, qué maravilla! Además, en ese momento estaba en auge el estudio de los mitos y de los enteógenos, llegando hasta consumir viaje en contextos urbanos, ¿cierto? Pero, no sé si te respondo, pero es que yo veo el libro 30 años después y digo, ¿yo cómo me atreví a escribir esto? Y te respondo para ser rápido y concluir que no es solamente conocer los pensamientos míticos sobre las cosmovisiones indígenas, sino la tradición occidental. Eso fue lo que me llevó a valorar los mitos, porque es lo contrario de la tradición occidental. Qué gusto, Héctor, haberte tenido aquí con nosotros y celebrar también los 30 años de ese trabajo que tiene el valor de haberse atrevido a proponer, y creo que eso vale la pena resaltarlo. Fue muy agradable volver también a conversar y a que tú nos recuerdes el valor que tiene encontrar conexiones entre el mundo material y lo mítico, entre la vida cotidiana y los rituales, entre regiones, entre territorios, entre tradiciones alfareras, incluso entre cambios mayores como el clima y otro tipo de expresiones como puede ser también la estatuaria. Entonces te agradezco mucho por esta conversación y ojalá volvamos a tenerte por acá. Muchas gracias, Luisa y Vladimir, porque me dan la oportunidad de hablar de lo que más me gusta, porque es mi vida. En la conducción les acompañamos Luisa Sánchez y Vladimir Montaña. Sonido directo, video y masterización, Julián Morales. Redes sociales, Silvia Aragón. Edición y coordinación general, Vladimir Montaña.